Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy para mostrarles este diseño que hice utilizando uno de los puntos que les estuve enseñando, que es el punto fantasía número 14. En este caso aplicado a una remera de mangas cortas hecha en algodón 8/6, la de grosor medio, como siempre les digo. Es un diseño que me encantó, es todo en redondo, y la parte del canesú tiene este punto fantasía, y después en un solo color este punto red, digamos, no es el punto red original, que se teje todo en tubular. Como verán, no se nota ninguna costura de ningún tipo, de nada. Y después tiene una terminación con una especie de falso I-cord, como para dar una terminación. Después se los muestro mejor. Bueno, vamos a comenzar entonces con el cuello. Como yo ya les dije, utilicé en este caso un algodón de grosor medio, y en mi caso cada uno tiene que usar, según su manera de tejer, una aguja número 5 milímetros. Muy bien, vamos a hacer un cuello distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo deslizado. Yo lo hago de esta manera, tomando la hebra más cortita para mi lado y la que viene del ovillo del otro lado, enrosco. Una vez que tengo ahí como una E, tomo hebra y paso y ajusto, y ahí tengo mi nudo deslizado. Muy bien, ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas, solamente 3 cadenas. Tomo hebra y hago una vareta. ¿Pero dónde hago la vareta? En la primer cadena. Ahí. En mi primer cadena hago una vareta normal. ¿Sí? Ahí quedó como un ojito. Muy bien. Nuevamente, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a hacer una vareta, pero ahora ¿dónde? En la unión. ¿Ven? Tomo esta lazadita y esta otra de atrás de la unión. Saco hebra y hago mi vareta. ¿Ven? Que va quedando como agujeritos. Nuevamente. 1, 2, 3 cadenas. Y hago una vareta en la unión. ¿Ven? Si se fijan, acá está la unión con estas dos cadenas que se unieron, ¿sí? Entonces, ingreso por ahí y por la otra también. Tiene mejor agarre, más firme, y hago mi vareta. Y eso es todo lo que tengo que repetir. Y hacemos una vez más. 1, 2 y 3. Y tomo lazada y hago mi vareta tomando esas dos cadenitas de la unión. ¿Ven? Y así les tiene que ir quedando como ojitos entre la cadena y la vareta. Bueno, ¿cuántas veces vamos a hacer? Eso depende de qué tan escotado quieran el cuello. Yo en mi caso hice 32 arcos, que no recuerdo ahora exactamente cuánto mide. Creo que eran unos 57 centímetros, algo por el estilo. Pero ustedes se fijan, de acuerdo a lo que quieren que mida, eso ustedes se los pueden ir midiendo. Y una vez que hacen todo el contorno que a ustedes les parece, sencillamente se unen con el primer punto ahí y hacen un punto deslizado.
Entonces, esto que viene a ser el cuello es lo que ustedes, de acuerdo a qué tan escotado lo quieren, lo hacen. Yo ya les digo, en mi caso, 32 eslabones o arcos, como ustedes quieran. Muy bien, nos vemos al final de esta vuelta. Yo voy a continuar haciendo, así les muestro cómo seguimos. Bueno, muy bien, acá yo ya terminé con mis 32 eslabones. Alrededor de 56 centímetros es la circunferencia que yo consideré necesaria para mi gusto. No me gustan las cosas demasiado escotadas. Muy bien, una vez que terminé, como les dije, hacemos un punto deslizado. Fíjense que la cadena no les quede retorcida. Muy bien, aquellas que quieran hacer este proyecto en un solo color, tranquilamente pueden seguir sin cortar el material. Aquellas que quieran hacer cambio de color, este es uno de los tantos momentos que vamos a hacer cambio de color. De todas formas, como habrán notado, el cambio de color solamente lo hago en la parte del canesú, en el cuerpo en sí no. Muy bien, entonces ahora voy a hacer una cadenita al aire, estiro y sencillamente voy a cortar y voy a agarrar mi nuevo color. Ustedes elijan los colores que más les guste, eso es indistinto. Muy bien, ahora vamos a utilizar el color rosa, en este caso un rosa clarito. En mi caso, les vuelvo a repetir, en mi caso utilizo este color. Ustedes pueden empezar en el mismo primer arquito o en el anterior arquito, eso fíjense donde ustedes quieran empezar. Pero fíjense que la parte arqueada sea la parte donde vamos a comenzar. ¿Ven? Esta viene a ser la vareta, pero esta viene a ser las cadenas. Esa parte es la que nos va a quedar hacia nuestro cuello. Nosotros vamos a... O sea, esta parte, la recta, perdón, es la que va a quedar hacia nuestro cuello y nosotros vamos a tejer sobre estos arquitos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar nuestra aguja en cualquier arquito. No hace falta que sea en este primero, puede ser en el anterior. Y así vamos escondiendo hebra. Insertamos ahí. Hacemos un nudo deslizado, así ya nos queda atracadito. Pasamos hebra y hacemos una cadenita para atracarlo, ¿sí? Ajustamos un poquito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada arquito vamos a hacer 3 medios puntos. Entonces, insertamos, sacamos, tomamos hebra y pasamos. Insertamos, sacamos, sacamos hebra, tomamos hebra y sacamos. Ahí van 2. Y por último 3. Así. Muy bien. Y así, sin hacer ninguna cadena ni nada, vamos a pasarnos al siguiente arquito. Vamos a aprovechar para seguir escondiendo hebras, en este caso la rosa claro y la otra. Entonces hacemos 1. Hacemos 2 y hacemos 3. Y así vamos rellenando todos nuestros puntos. No quiero que se pierdan. Muy bien, seguimos. 1, 2,
y 3. Y así vamos haciendo en toda la vuelta. 3 medios puntos en cada arquito y finalmente nos unimos con un punto deslizado. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Hacemos toda la vuelta y nos unimos con un medio punto con un punto deslizado en el primer medio punto. Nos vemos al final de la vuelta. Bueno, acá ya terminé con la vuelta de 3 medios puntos en cada arquito. Me uní con un puntito deslizado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir con 3 cadenas, que equivale a una vareta. Voy a hacer 3 más. 1, 2 y 3 más. Una en cada punto. ¿Ven? Ahí ya tengo 4. 1, 2, 3, 4. Una vez que ya tengo mis 4 varetas, entonces ahí hago un aumento. O sea, hago 2 varetas en el mismo punto. 1 y 2 en el mismo punto. Y repito. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y en la quinta hago 2 varetas en el mismo punto. Entonces hacemos 4 varetas, un aumento. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta y nos unimos con un punto deslizado en la cadenita que corresponde a la cadenita de subida. Nos vemos cuando terminó la vuelta. Bueno, les quería mostrar acá que yo acá hice mi último aumento. Hice un aumento, hice 1, 2, 3, 4. Acá me correspondería hacer un aumento, de hecho me corresponde, hago mi aumento. Y acá ya no me da para más, o sea, me queda uno nada más, no pasa nada, no se nota después. Hacen un punto directamente y después ya se unen directamente acá con un punto deslizado y listo. No hay, después no es que se va a notar, ni mucho menos. Eso les quería comentar por si tenían alguna duda. Si de golpe les quedara 3 puntos, bueno, hagan un aumento más si quieren, pero en realidad no es tan necesario. Hacemos un punto, una cadenita al aire, estiramos y cortamos, pues vamos a hacer un nuevo cambio de color. Les repito, ustedes hagan los cambios de color que quieran o no le hagan ninguno, o sea, no es imprescindible que hagan cambio de color. Bueno, como ven, está perfecto, no me hace onditas, nada. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, como les decía, vamos a continuar. Vamos a arrancar. Yo les doy un consejito, primero que nada. ¿Qué vamos a hacer? Por las dudas, ustedes pónganse un marcador. A ver qué. Ahí está. Un marcador del color que ustedes quieran, del estilo que ustedes quieran, es indistinto. ¿Dónde vamos a poner el marcador? Del lado derecho, así ustedes identifican bien el lado derecho, por si tienen que dejarlo, el tejido, por el motivo que sea, y identifican el lado derecho. Eso por un lado. Por otro lado, identifiquen dónde arrancamos, porque en mi caso, por ejemplo, yo ya fui escondiendo hebras, entonces yo ya sé que arrancamos por acá. Pueden hacerlo ahí, le ponen un marcador,
aproximadamente a esta altura nosotros arrancamos. No tiene que ser súper exacto. Pero ¿por qué lo hacemos más o menos? Porque así, llegado el caso, después sabemos exactamente, cuando hacemos cambio de color, arrancar aproximadamente en el mismo espacio. No exactamente acá donde hice la cadena de inicio. Podemos arrancar un poco más acá o un poco más acá. Pero si bien podemos arrancar en cualquier lado, tampoco es cuestión de arrancar, pónganle, donde después iría al frente. No tiene mucho sentido que quede ahí. Entonces, dentro de la zona donde nosotros arrancamos nuestro tejido, podemos empezar nuestra vuelta a un lado o al otro, pero no exactamente en el mismo lugar donde dejamos. Muy bien, yo voy a arrancar por acá. Voy a tomar mi rosa oscuro nuevamente. Voy a arrancar por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer hebra. Pueden hacer el nudo deslizado antes o no, eso fíjense. Ahora voy a hacer una cadenita tomando las dos hebras, es otra manera de atracar. Yo les muestro así para que ustedes vean que tienen distintas opciones. Ustedes adopten la que más les guste, quieran o sepan. Muy bien, hicimos ahí un atraque, hacemos una cadenita. ¿Está? Apretamos bien, así ya se ajusta, queda bien. Muy bien, y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahí mismo un medio punto. Ese va a ser nuestro primer medio punto. Y vamos a hacer un medio punto en cada punto. Aprovecho y escondo mi hebra. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. No hay aumentos, no hay varetas, no hay absolutamente nada. Solamente un medio punto en cada punto de base. Muy bien, nos volvemos al final donde voy a terminar con un punto deslizado en mi primer medio punto. Nos vemos al final. Bueno, no hace falta que en todas las vueltas, pero cada tanto vayan chequeando que no se les hagan onditas. Si es leve la ondita, no pasa nada. Pero si no, es por un tema de aumentos. Entonces, para ver si justifica hacer más o menos aumentos. Eso pasa un poco por el material que utilizan, por la aguja y sobre todo por la tensión que cada cual utiliza. Por ahora no estamos haciendo aumentos, excepto la vuelta de varetas. La vuelta de varetas que hicimos cada 4 un aumento. Pero más adelante vamos a tener que seguir haciendo aumentos. Entonces chequeen cada tanto que no les haga onditas, por lo menos no groseramente, porque después es muy complicado para corregir. Muy bien, acá terminé con mi vuelta de medios puntos. Voy a seguir con este color una vuelta más. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo que en su momento les enseñé como punto fantasía. Exactamente es el punto fantasía número 14. ¿Y qué es? Muy bien, yo acá voy a seguir escondiendo mi hebrita que me había quedado ahí. Cerré con nudo, con punto deslizado, subo con una cadenita para la altura. Ahí mismo voy a hacer un medio punto. Y después hago una cadena. Dejo una cadena de base y hago otro medio punto. Una cadena. Dejo uno de base y hago otro medio punto. Una cadena. Paso uno, un medio punto y así voy a repetir toda la vuelta. Una cadena, paso uno sin tejer y hago mi medio punto. Una cadena, paso uno sin tejer y hago mi medio punto. Así voy a hacer absolutamente toda la vuelta
donde me tienen que quedar estos arquitos. Si quieren pueden, no, yo ahora me doy cuenta de que no queda bien esconder ahí la hebrita, así que ahora la voy a sacar. La voy a esconder por otro lado. Pero así les tiene que ir quedando con un espacio en el medio. A ver que voy a sacar la hebrita de acá para que ustedes lo vean mejor. Tiro ahí. Ahí estamos. ¿Ven cómo les queda un arquito entre medio punto y medio punto? Un huequito. Eso es lo que les tiene que quedar. Entonces, un medio punto, una cadena, dejan una cadena de base y hacen otro medio punto. Cadena, pasan uno, medio punto. Cadena, pasan uno, medio punto. Y así hasta llegar al final y nos unimos con un punto deslizado. Y después les digo cómo continuamos. Bueno, como verán ya terminé mi vuelta de medios puntos con cadena. Ahora, en cualquier lugar cerca de donde suelo terminar, vamos a irnos al primer arquito. Podemos empezar por acá haciendo 3 cadenas o podemos, otra opción que les doy, hacer un nudo deslizado. Ahí. Ya toman una lazada. ¿Ven? Y ahora, en el hueco que ustedes quieren, vamos a empezar acá. Ingreso, saco 2 y saco 2. Y ahí ya me quedó la primer vareta. ¿Ven? Directamente, sin tener que subir con 3 cadenas. Pero en este caso no la voy a terminar, o sea que paso por 2 y no vuelvo a pasar por 2, la dejo así. Otra vez ingreso en el mismo lugar, meto, saco, paso por 2. Nuevamente meto, saco, paso por 2. Y cuando tengo las 3 varetas, ahí sí ya voy a cerrar todas juntas y hago una cadenita de atraque. Muy bien, me voy al otro arco sin otra cadena ni nada y vuelvo a repetir 1, 2 y 3 varetas sin terminar. Una vez que tengo así, ahí cierro todas juntas y hago una cadenita de atraque. Y así voy a continuar toda la vuelta haciendo 3 varetas por la mitad, las cierro juntas, hago una cadenita de atraque. Ya les digo, si quieren ver bien en detalle el punto, lo pueden ver directamente en el video de Punto Fantasía número 14. Muy bien, termino la vuelta y nos vemos. Muy bien, acá terminé con mi último grupito de 3 varetas terminadas juntas más una cadenita de atraque. Me uní con punto deslizado a el punto que corresponde, hago una cadenita de subida y ahí mismo voy a hacer un medio punto. Ahí, un medio punto. Y ahora toca hacer un medio punto en cada punto, o sea, voy a hacer un medio punto acá y otro medio punto en la cadenita de atraque. Ay, perdón. En la cadenita de atraque. Ahí. Cuesta un poquito más. Pero básicamente es una acá y una acá. O sea, una en cada cadenita, ¿ven? Una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Un medio punto en cada una de las cadenitas que tenemos que nos han quedado de la vuelta anterior. Es todo lo que tenemos que hacer sin cambiar de color, toda la vuelta de medios puntos
y nos unimos después con un punto deslizado en el primer medio punto, y ahí sí vamos a cambiar de color. Se conoce que hice un poquito apretada ahí, pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, nos vemos al final de la vuelta. Bueno, ahí quiero que aprecien cómo está redondito, no está levantado, tampoco hace volados, ni fruncidos, ni nada. Hasta acá está perfectamente bien redondito. Entonces, continuamos con la segunda parte de este punto fantasía número 14, que ya les digo, tiene el video completo en la lista de reproducción de puntos fantasía. Acá les hago una repasadita nada más. Algo a tener en cuenta: ese punto fantasía está hecha con vueltas de ida y vuelta, y acá estamos haciendo en redondo, siempre del lado derecho. Por eso la última vuelta que les mostré de medios puntos, cuesta un poquito meter la aguja en la cadena, digamos, no la de atraque, sino la de cierre. Cuesta un poquito meter la aguja en esa cadena. Entonces, algo que pueden hacer es, o bien en vez de hacerla del derecho como lo hice yo, hacerla del revés, que ahí no cuesta meter la aguja, o otra posibilidad puede ser hacer 2 medios puntos directamente en la cadena que es más flojita. En vez de hacer un medio punto en cada cadena, hacer 2 en la del medio, digamos, en la que está acá separando los grupos. Yo lo hice como corresponde, pero queda bien de cualquiera de las dos maneras. Eso como tip para que ustedes tomen en cuenta, que no hay problema. Muy bien, ahora sí, seguimos con nuestro tejido. Bueno, acá terminé, hice una cadenita al aire, corté mi hebra y ahora voy a empezar por acá. En esta cadenita que quedan, si ven que queda como una más grandecita que la otra, muy bien. En esa cadenita vamos a empezar, vamos a ingresar la aguja con un nuevo color. Este punto, si bien antes yo les dije que toda esta parte la podían hacer en un solo color, este punto se presta para hacerlo en 2 colores. Pero de todas formas, ustedes lo pueden hacer si quieren con un solo color, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero es un color que realmente está ideal para hacerlo con por lo menos 2 colores. Muy bien, entonces tomamos así nuestra hebra, hacemos una cadenita tomando las 2 hebritas como para atracarlas un poco mejor, y vamos a hacer ahí mismo un medio punto. Un medio punto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos hebra. Ven que están las 3 varetas acá, 1, 2 y 3. Tenemos que hacer una vareta en relieve hacia adelante, pero de la vareta del medio. Entonces, tomamos hebra, pasamos entre la vareta 1 y la 2 nuestra aguja, abrazamos por detrás nuestra vareta del medio, ahí tomamos hebra, sacamos, estiramos y hacemos nuestra vareta en relieve. Bueno, acá hacemos un medio punto normal. Tomamos hebra y en el siguiente grupo hacemos lo mismo. Pasamos entre la vareta 1 y la 2 y tomamos así, abrazando nuestra vareta del medio. Tomamos hebra,
estiramos para darle altura y hacemos nuestra vareta en relieve. Y acá hacemos un medio punto. Nuevamente, tomamos hebra, abrazamos nuestra vareta del medio, estiramos y cerramos nuestra vareta y así hacemos un medio punto. Y así les tiene que ir quedando este punto que queda tan bonito. ¿Ven? Que yo lo que les decía, lo quieren hacer en un solo color, perfecto, pero la verdad se luce muchísimo si lo hacen en dos colores. Básicamente es eso, un medio punto y la vareta del medio hacerla en relieve hacia adelante. Un medio punto, vareta hacia relieve hacia adelante. Y así todo hasta terminar la vuelta. Si quieren verlo más en detalle, este punto, les vuelvo a repetir, está en la lista de reproducción de Puntos Fantasía, Galería de Puntos Fantasía, si mal no recuerdo. Es el número 14. Muy bien, continúo hasta el final y nos vemos cuando termine. Muy bien, llegamos hasta acá, terminamos con el punto del vareta en relieve más un medio punto y después yo hice una vueltita con este rosa claro de medios puntos normales. Ahora, quiero mostrarles que antes de continuar, esto ya está empezando a tener un poco del voladito hacia adentro. O sea, ¿qué significa? Que ya estaríamos necesitando, ven, que se viene como para adentro, ¿sí? Estaríamos necesitando aumentos. Entonces, ahora ¿qué toca? Hacer una vuelta como hicimos acá de varetas, pero acá hicimos de 4 varetas y después un aumento. Ahora vamos a hacer una vuelta de 5 varetas y después un aumento. Y después vamos a volver a repetir este punto de acá. Entonces voy a hacer mi vuelta de 5 varetas y un aumento y les vuelvo a mostrar cómo hacer este punto. Pero básicamente este punto es toda una vuelta de medios puntos, después viene una vuelta de un medio punto, una cadena y dejamos un punto sin tejer, después son 3 varetas cerradas juntas y después es un medio punto, una vareta en relieve, un medio punto, una vareta en relieve. Entonces vamos a repetir todo esto otra vez. Entonces, una vuelta de 5 varetas, un aumento y después repetimos todo esto otra vez. Esto lo vamos a hacer en principio 2 veces más. O sea, acá tenemos una, hacemos otra y después hacemos otra. Y en el medio vamos a ver si hace falta hacer otra vuelta de aumentos, que seguramente sí. Y de ser necesario, ahí haremos 6 varetas y un aumento. Bueno, pero yo les quería comentar una cosa. En el video van a ver que la explicación está hecha como que la vuelta de varetas con aumentos, que son esta que está en crudo, yo la hice con rosa, pero por un tema de que me estaba quedando sin material, sin ese rosa claro, y no conseguía el mismo color, porque es un material que tengo hace tiempo, decidí modificarlo y hacerlo con crudo. Esa parte de las varetas con aumentos, que son esta y una última vuelta de aumentos por acá. Entonces van a ver que llega un momento en que el video yo les muestro hasta acá y les explico cómo continuar, pero no les voy a estar mostrando porque, bueno, tuve que desarmar, volver a hacer, etcétera, etcétera. Hubo algunas grabaciones que se han borrado, o mejor dicho, no se han guardado, en fin. Así que hasta acá les explico todo bien a tamaño real,
pero a partir de esa parte, si bien les dejé explicado cómo hacer para continuar, lo que es la división de las mangas y lo que es el punto y después la terminación de este falso I-cord, se los voy a estar mostrando, pero no en tamaño real, porque si no tendría que hacer una nueva remera y realmente ahora no es lo que quiero ni lo que puedo hacer, porque ya tengo otros proyectos en marcha, porque ya viene un cambio de estación, acá en Argentina ya se viene otoño-invierno, así que ya es el último trabajo de este año de lo que es verano, o primavera-verano. Esa aclaración más que nada les quería decir. Es muy fácil, se hace muy rápido. Yo tardé un poquito más por algunos temitas personales y porque ya les digo, desarmé cuando ya estaba casi por la mitad del canesú, lo volví o sea, lo desarmé, lo volví a armar, en fin. Pero es algo que se hace muy rápido. En total, si mal no recuerdo, son algo de 450 gramos que utilicé. Obviamente del crudo es el que usé más. De los otros dos colores habré usado 100 gramos de cada uno. Y bueno, y espero que lo hagan, que les guste, porque realmente es algo muy cómodo, queda muy colorido. Lo pueden hacer, yo lo hice con 3 colores, lo pueden hacer en un solo color, lo pueden hacer en todos los colores que quieran. Muy bien, dicho todo esto, disfruten el video, disfruten hacerlo, y los espero en un próximo video que se viene toda la colección otoño-invierno. Nos vemos. Gracias. Bueno, muy bien. Acá entonces estamos ya con el suéter terminado, la remera, y quiero, como ya les expliqué, el tema de que los videos no se han guardado, y bueno, quería decirles ciertas consideraciones. Ustedes tienen que ir aumentando, se lo tienen que ir probando, ¿sí? Entonces tendrán que ir aumentando en la medida que vayan necesitando, siempre y cuando no se les ondee demasiado. Eso por un lado. Verán si hacen cada 5 un aumento, cada 6, cada 8, eso lo van regulando, no hay una medida exacta. Normalmente si arrancamos cada 4, después cada 5, cada 6, cada 7, pero ustedes vean cómo a ustedes les va quedando mejor. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuánto vamos a tejer? Bueno, normalmente, a ver, lo voy a poner un poquitito más arriba para tenerlo en forma más panorámica. Ahí. Normalmente el canesú, este es el cuello, nuestro canesú tiene que medir alrededor entre 18 y 20 puntos. Eso también va de acuerdo a cada uno, su gusto, su necesidad. Entonces, por ejemplo, el mío mide 19 centímetros. ¿Ven? Pero lo normal es entre 18 y 20 centímetros. Lo que suele medir la parte del canesú. Yo terminé con una vuelta de aumentos, que en mi caso, por ejemplo, yo hice cada 10 un aumento. Sí, cada 10, en la 11 un aumento. Hice 10 varetas, un aumento, 10 varetas, un aumento. Con eso terminé. Y después di una vuelta, si ustedes lo ven acá, pero solo a nivel decorativo, acá, ¿ven? Con una vueltita de medios puntos, pero en relieve hacia adelante. Yo ahora les voy a mostrar cómo se hace. Después hice la separación de las mangas. ¿Ven? Acá está una manga, la otra del otro lado, y el cuerpo. También les voy a explicar cómo hacer esa división y cómo hacer para sacar el cálculo de cuántas cadenas hay que agregar, porque
yo veo que en muchos videos les dicen, bueno, agregan 2 cadenas, agregan 4 cadenas, agregan 8 cadenas. La realidad, a mí lo que me funciona es, me tomo la medida del contorno de mi brazo de la parte más ancha, ya que en este caso me va a quedar como una remera, entonces es mi parte más ancha, el famoso salero, como le decimos. Y ese contorno, que en mi caso me dio 43 puntos, lo tengo que anotar. Entonces, yo cuando hago la división, que en unos minutos les voy a explicar cómo hacer los cálculos para la división de lo que es la manga y el cuerpo, a eso yo le sumo la cantidad de puntos necesarios de acuerdo a la medida que me dio de la parte más ancha de mi brazo. ¿Ven? Yo acá son 15 centímetros, más 15 que tengo de la parte de atrás, porque esto tiene derecho y revés, son 30. Si a mí mi manga, mi brazo me dio 43, yo le tengo que dar esa abertura mínimo, de ahí para arriba. Si yo lo quiero que me quede más floja, serán 46, serán 48. No se olviden que después el tejido estira, así que tampoco, salvo que quieran algo muy abierto, no les conviene tampoco tanto. Entonces yo dije, bueno, 15 más 15 son 30, yo tengo que aumentar mínimo 13 puntos, 13 centímetros. Si ustedes se fijan cuánto aumenté, 7 centímetros por 2 son 14. ¿Eso cómo lo mido? Fácil. Tomo mi centímetro, donde ustedes quieran, suman esos 7 centímetros y ahí cuentan las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acá, 10 en realidad, yo le puse 12. Yo le puse 12, después un poquitito se contraen las cadenas, pero bueno, listo. No hay un gran misterio, es sencillo, es cuestión de tomar esas precauciones mínimas, porque si ustedes aumentan, como les dicen en muchos videos, yo acá le agrego 4 y después a lo mejor les queda chico. Sobre todo, yo tengo un brazo, bueno, ya no tengo 20 años, tengo un brazo un poquito más gordito quizás para lo que es mi cuerpo. Yo tengo espalda chiquita, pero mi brazo es bastante importante. Entonces, tengo que aumentar para que esto me quede cómodo. Ni más ni menos. Amén de también el cuerpo. ¿Qué pasa? El cuerpo a mí me mide 40 centímetros acá. ¿Sí? 40 centímetros. Pero yo necesito una amplitud de por lo menos, no sé, 10 centímetros, porque mi contorno es de 106, no me acuerdo ahora cuánto. Entonces, si yo le agrego unos centímetros de un lado, ven, alrededor de 5 o 6 centímetros de un lado y 5 o 6 centímetros, ahí estamos. Después es la amplitud que le da, la flojera que le da el propio tejido. Entonces no es todo tan matemático, si bien tiene mucha cosa matemática, también es una cuestión de lógica. Tienen que utilizar la lógica, es la mejor manera de que los tejidos les queden cómodos, les queden prácticos, que después los puedan usar, que no los dejen ahí tirados en un armario, que como no les quedaron cómodos no los usan más, o la más drástica, desarmar todo. Muy bien, entonces, una vez que lograron sus 18, entre 18 y 20 centímetros de canezuelo que a ustedes les quede cómodo, y ni bien hicieron la última vuelta de esos aumentos, vamos a empezar con lo que es la parte digamos, de esta división, que a mí me gustó decorativa, es opcional y es muy sencilla. Les voy a explicar en un cachito como para que ustedes lo puedan ver.
pero es muy fácil. Yo les dije que les iba a armar un video. Voy a bajar un poquito la cámara para verlo más. Ahí. Muy bien. Así lo ven mejor. Muy bien. Entonces, yo les dije que lo iba a hacer en un tamaño más chiquitito de muestra, porque bueno, se borraron los videos, ya les expliqué, no les voy a volver sobre ese mismo tema. Entonces, supongamos que este es mi última vuelta de aumentos, que yo ya tengo mi canesu totalmente terminado. Es tan sencillo como subo con una cadena y voy ingresando por los agujeritos. ¿Ven ahí? En vez de tomar acá para hacer un medio punto normal, lo que voy a hacer es ingresar por ahí, pero salir por el de al lado. Tomo hebra. Y hago el medio punto. Nuevamente, tomo hebra. Y hago mi medio punto. Y así voy haciendo toda la vuelta. Les vuelvo a repetir, lo hice a nivel decorativo, no tiene ningún tipo de función en particular de nada. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no. ¿Ven? Les queda así a modo decorativo. Y después continúan ya con la separación. Pero como es algo muy sencillo, no me voy a detener mucho con esto. ¿Ven? Y les va quedando así como una trencita. No me voy a detener mucho con esto, porque es muy sencillo. De hecho, lo voy a desarmar, porque ahora quiero pasar a lo que es la división del cuerpo. Ustedes supongo que ya llegaron a lo que es la sisa. Ya terminaron con la sisa y ahora tienen que hacer la división del cuerpo. Esto tiene que quedar así, ¿sí? Este viene a ser el cuello, acá van a venir nuestras mangas y acá va a venir el cuerpo, tanto la espalda como la delantera. ¿Cómo hago yo los cálculos para ver cuántos puntos dejar en suspenso para las mangas? Si después yo lo quiero con mangas más largas, ya sea mangas largas o 3/4 o más largas. Después se retoman los puntos, tomando los puntos, eso es a gusto de cada uno. Yo quería una remera sencilla, así que voy a seguir después en forma tubular, sin cierre, con lo que es la espalda y la delantera. Pero ¿cómo calculo cuántos puntos dejar para una manga y para la otra y con cuántos voy a tejer mi espalda y delantera? Muy bien. A ver, en este caso yo tengo solamente 50 puntos. Entonces yo lo que hago es esos 50 puntos los voy a dividir en 5. Esos 50 puntos en 5 me da 10 puntos. Ahora, esos 50 puntos también los voy a dividir en 2. Esos 50 puntos dividido 2 me da 25 puntos. Esos 25 puntos menos los 10 que me dieron acá, me va a dar 15 puntos. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo mi cuello, de aquí a aquí va a ser una manga, de aquí a aquí va a ser otra manga. Entonces yo voy a hacer 15 puntos para la espalda, 15 puntos para la delantera, 10 puntos para una manga y 10 puntos para la otra. Todo esto suma 50 puntos. Son 15 más 15, 30, 40, 50. ¿Sí? Esto es a modo de ejemplo. Yo en mi caso
en mi remera, yo terminé con 194 puntos, ¿sí? Esos 194 puntos los dividí en 5 y me dio 38,8 puntos, que los redondeé en 39. Si me hubiera dado 38,4 lo hubiera dejado en 38. Pero esos 194 puntos también los dividí por 2 y eso me dio 97. Esos 97 les resto los 39, me dio 58. Entonces, a mi cuello, yo lo dividí de la siguiente manera: 58 para la espalda, 58 para la delantera, 39 para una manga y 39 para la otra. ¿Se entendió? Si ustedes ven que tienen que redondear, redondean de acuerdo a la coma que les dio. Más de 5 va hacia arriba, menos de 5 va hacia abajo. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo como tengo en este ejemplo 50 puntos, entonces lo que voy a hacer es hacer 15 para espalda, 15 para delantera y 10 para cada manga. Ahora, otra cosa a tener en cuenta. Yo voy a empezar desde la mitad de mi espalda. Entonces, esos 15 puntos se van a convertir en 8 puntos, 8 puntos, 10 puntos, 15 puntos, 10 puntos y acá a lo último me quedarán 7. Si me da justo para hacer mitad y mitad, bien, si no, aproximado 8 y 7 o puede ser 7 y 8, es indistinto. Muy bien. Después, lo que les explicaba antes, si estos 10 puntos no me van a alcanzar, después tengo que calcular cuántas cadenas más necesito para el bajo manga, para que mi brazo entre cómodo, que no me sienta apretada. Que ya les digo, en mi caso, con 12 cadenas estuvo perfecto. Si ustedes necesitan más, harán más. Si ustedes necesitan menos, harán menos. Eso es cada uno. Por eso yo les enseño para que ustedes se hagan para ustedes. No les quiero decir, tienen que aumentar tanto. No, ustedes tienen que sacar sus propios cálculos. Yo les enseño cómo sacar los cálculos. Si estos 10, bueno, acá vamos a ver. Si estos 39 puntos a ustedes les representa, como les mostré antes, 30 centímetros, tienen que ver cuántas cadenas tienen que agregar para la medida de su brazo. Le pueden agregar un par más, como para que estén más seguras, pero no más. Entonces no pongan 20 y les queda una manga campana, pero tampoco agreguen 4 que después no les pase el brazo. Muy bien, entonces, la separación es muy sencilla. Ya les dije que vamos a hacer mitad, esta es la mitad de mi espalda, entonces voy a hacer la mitad de puntos, que en este caso saqué que eran 8. Lo pueden hacer con medios puntos, lo pueden hacer con medias varetas, eso fíjense como ustedes prefieran hacerlo. Yo lo hice con medias varetas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora aumentan la cantidad de cadenas que ustedes sacaron la cuenta. Acuérdense de sacar la cuenta antes. Vamos a suponer que son 4. Háganlas flojitas, flojitas. Si ven que no la pueden hacer flojita, agarren una aguja más gruesa, un 5,5 o un 6. Traten de hacerlas flojitas. Entonces vamos a suponer que son 4. 1, 2, 3,
y 4. ¿Y cómo seguimos ahora? Si ustedes quieren, le pueden, una vez que hicieron los cálculos, pueden poner marcadores, si no, no hace falta. Yo dije que necesitábamos dejar 10 puntos para la manga. Entonces, este es el último que hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el mismo, de la misma manera, traigo la manga para acá, así, y me meto. Y hago mi medio punto o el punto que estaban haciendo. Si estaban haciendo varetas, ¿ven? Y ahí les tiene que quedar el hueco de la manga. Acá les tiene que entrar cómoda la manga, el brazo. Ahí hice 1. Dije que eran 15, así que tengo que hacer 15 de la delantera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí terminé mi delantera. Y ahora tengo que agregar, con la misma aguja que agregaron, la misma cantidad de puntos que agregaron en la otra manga. Entonces yo, como lo hice con esta aguja y agregué 4, voy a agregar 4 flojitas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y nuevamente voy a contar 10 puntos. Este no, porque este pertenece a la espalda, a la delantera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son para la manga. En este me meto y hago mi punto. Allá. ¿Ven? Chequeo que me haya quedado bien la abertura de mi manga. Y ahora me tendrían que quedar 8 o 7, perdón. 2, 3, 4, 5, 6 y por último el número 7. Ahí. Y me uno al primer punto con un punto deslizado. Y así ya me quedó la separación de mis mangas. ¿Ven? Acá hay una manga y acá hay otra manga. Y este de acá y acá es mi cuerpo. Ahí tiene que entrar mi cuerpo. Pueden chequearlo. Este es el momento para chequear y para agregar o desagregar las cadenas. Si les da todo bien, tan sencillo como seguir con el... En este caso vamos a hacer, sí, una vuelta de medias varetas. Entonces subimos con la cadena, perdón, de medios puntos. Subimos con la cadena, pueden hacer media vareta también, y hacemos toda la vuelta de medios puntos. A ver, si quieren ya empezar con el punto fantasía, si se animan, ya empezar con el punto fantasía también, Yo les recomiendo, si no están muy expertas, hacer una vuelta de medios puntos. Entonces hacemos así y ya llegamos a las cadenas. Fíjense que no les queden retorcidas. En este caso hay 4 nada más cadenas, es más fácil, pero si tuvieran cierta cantidad, fíjense que no les queden retorcidas. Y algo a tomar en cuenta es no las agarren así. Agárrenlas o bien entera, o sea,
las 2 hebras para arriba y que les quede una sola para abajo, así, o bien girarlas ahí un poquito y agarren esta hebrita de atrás, la que hace montañita atrás, ¿ven? Esta de acá, ahí tienen una, esta de acá, ahí tienen 2, esta de acá, ahí tienen 3, y por último esta de acá, ¿agarré bien? Sí, ahí tienen 4, y después continúan con el punto perfectamente bien. Terminan la vuelta, toda la vuelta que les corresponde, llegan a la otra cadena y ya sea que la tejieran por detrás, como les acabo de mostrar, o con la cadena tomada correctamente con las 2 hebras para arriba y una para abajo, la segunda manga la hacen exactamente igual. No hagan una con la hebra de atrás y la otra de la otra manera, porque no queda muy lindo. Si bien no se va a notar demasiado, porque bueno, queda por debajo del brazo, pero si van a hacer las cosas, háganlas bien. Muy bien, acá llegamos a la cadena, entonces ven, tienen la cadena así, sencillamente las giran un poquitito ahí, y ahí ya toman las hebras. Entonces tienen que tomar, ¿ven? Estas pancitas de acá atrás. Entonces tomamos una, tomamos 2, tomamos 3, bueno, pero ahí, y tomamos la última, ahí. Muy bien. Y continúan con lo que les queda de la otra mitad de la espalda ya. Los últimos puntos. Y ahora viene lo divertido, van a ver la parte del cuerpo. Ustedes vieron lo bonita que queda ese punto, queda muy lindo, no tiene, a ver, les voy a mostrar nuevamente, no tiene en ningún lugar, no se nota ni en ningún lugar la unión de la terminación de vuelta, donde empieza, donde termina, en ningún lugar se nota, queda hermoso, queda muy soft, realmente es un punto que me encantó, no es la primera remera que hago con este punto, realmente es muy rápido, crece muy rápido, es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Continuamos. Bueno, muy bien, entonces ya hicimos las cadenas, ya hicimos la separación de nuestro cuerpo, ya hicimos una primera vueltita de medios puntos y ahora viene el punto fantasía. El punto fantasía está en una base de todas medias varetas. Es un punto sumamente sencillo y que va sumamente rápido. Ahora, para que les quede un poquitito más soft, más suave, con más movimiento, yo les sugiero que si venían tejiendo con 5 milímetros, que cambien a una aguja un poquito más gruesa, como una 5,5. Así hice yo con mi remera. Si bien queda calado, no queda un calado extraordinario que uno realmente no le guste, así que igual fíjense ustedes cómo quieren hacer.
Subimos con 2 cadenas y hacemos una más. ¿Por qué 2 cadenas? Porque les dije que es a base de medias varetas. La altura de las medias varetas son 2 cadenas y hacemos una cadena más. Y ahora tomamos hebra y en el mismo punto pinchamos, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos una media vareta. Tomamos hebra, dejamos un punto sin tejer, nos vamos al siguiente. Perdón, dejamos 2 puntos, 1, 2, en el tercero, nuevamente, media vareta, una cadena y media vareta en el mismo lugar. Nuevamente, 1, 2, en el tercero tomamos hebra y hacemos nuestra media vareta, una cadena y en el mismo lugar otra media vareta. Les muestro de nuevo. 1, 2, en el tercero, media vareta, una cadena y media vareta. Es todo lo que tienen que repetir hasta llegar al final. Entonces doy la vuelta y les muestro cómo terminar esta vuelta y cómo continuar. En realidad no hacemos cierre de vuelta. Les dije que hacíamos en tubular. Por eso es que no se nota dónde termina cada vuelta. Muy bien, entonces continúo y les muestro hasta llegar al final y les muestro cómo seguir el punto. Muy bien, ya di toda la vuelta, ya llegué nuevamente al inicio y ahora no voy a unirme acá ni nada. Voy a tomar lazada, tampoco voy a hacer un punto deslizado. Y voy a ir a la segunda cadena que había hecho, la segunda cadena, esta es la de separación, y ahí me voy a unir, acá, me voy a unir y hago una nueva media vareta, una cadena, y ahí mismo hago otra media vareta. Y ustedes me dirán, acá queda agujero. Yo les aseguro que después no se nota. No se nota. Queda perfecto. Muy bien. ¿Dónde continúo? ¿Dónde continúo? Quiero que se fijen. En estos puntos, ¿ven que se forman Bs? Y entre cada B hay estos puntos como agrandados. Ahí. No en la cadena del medio. Vieron que hacemos una media vareta, una cadena, en esa cadena no, en la que separa un grupo del otro, o sea, esta. Hacemos lazada, nos metemos acá, ¿ven? Entre las 2 varetas, ahí, y hacemos media vareta, una cadena y media vareta. Nos pasamos estas 2 con la cadena y nos vamos acá. Hacemos la lazada y nuevamente media vareta, una cadena y media vareta. Ven que es muy fácil y muy rápido a este puntito. Una cadena y media vareta. Acá, media vareta, una cadena, media vareta. Ahora les muestro por qué les recomiendo usar un marcador. Media vareta, una cadena, media vareta. Media vareta, una cadena, media vareta.
acá claramente tengo pocos puntos, entonces es lógico que noten que se hace rápido, pero yo les aseguro, yo tenía casi 200 puntos, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad sí, no tanto, porque casi 200 tenía antes de separar las mangas, pero de todas formas tenía un montón de puntos. Tenía, no me acuerdo exacto, pero 116 más 12 y 12, 24, 140 puntos. Sí, no hice mal el cálculo. No quiero detenerme con mis propios cálculos y confundirlas más, perdón. Muy bien, seguimos así hasta el final. En este caso nos vamos a dar cuenta perfectamente dónde terminamos, porque se van a dar cuenta que, a ver, acá tengo una sola vuelta, pero acá ya ven que tengo dos, un grupito abajo y un grupito arriba. Ven que se ve claramente que es acá. Pero esperen que ya llego y les marco donde les conviene a ustedes marcar, como para que no terminen la vuelta en cualquier lugar cuando lleguen a la altura deseada, ¿sí? Acá ven, ya este es la última cadenita que me queda con un solo dibujito. Acá ya tengo dos. Entonces voy a ir acá. Este fue mi último, entonces el próximo va a ser el primero. Ya me paso directamente acá. Entonces hago mi grupo. Entonces yo ya o pongo acá o pongo en el próximo. Yo por lo general pongo en el próximo, así yo ya sé que ese es mi primero. Pero ustedes marquen o bien o el último o el primero, como ustedes quieran. ¿Ven? Si yo lo marco acá, yo ya sé que este es el primero. Pero si no, lo pueden marcar acá como para decir, bueno, acá tengo que terminar. También es una posibilidad. Y así les va quedando el punto, que es hermoso. Bueno, ya lo han visto en el terminado. Y miren lo rápido que avanza. 2 vueltitas y miren todo lo que aumentó. Como 2 centímetros aproximadamente. Vamos a medir para que ustedes se den cuenta. A ver, acá ya tengo una vueltita más. Pero ahí 2 vueltitas y tienen, sí, alrededor de 2 centímetros. ¿Ven? Ahí 2 centímetros. Así que aumenta muy, muy rápido. Realmente muy, muy rápido. Así van haciendo la cantidad de vueltas que ustedes consideren. Yo voy a hacer un par más como para mostrarles cómo hacer el cierre para que les quede nivelado. Porque claramente si yo lo cierro así me va a quedar feíto. Hago un par de vueltas como para mostrarles cómo queda y cómo queda, cómo nivelarlo. Y después ya nos queda solamente el tema del falso I-cord o I-cord, como para hacer una terminación diferente, sin elástico, sin nada que nos haga perder tiempo, material y nada. Ya que hacemos un cuello distinto, hacemos un canesú distinto, hacemos una terminación distinta también. Nos vemos cuando haga un par de vueltitas más, así les muestro el resto. Bueno, acá, como verán, ya hice algunas vueltitas más de este punto fantasía. Llegué al final, a donde tenía el marcador. Este es mi último grupito y acá es el último que tengo que hacer. Entonces es tan sencillo como, normalmente yo haría lazada, hacer media vareta, cadena. No, en este caso vamos a hacer acá un medio punto. Saco el marcador para que no moleste. Y acá voy a hacer un punto
deslizado. ¿Ven? Y queda perfectamente bien la unión. Ven que acá es casi imperceptible donde empieza una vuelta, donde termina la otra. Y acá con la unión también queda perfectamente bien. Ahora es tan sencillo como, primero que nada vamos a hacer una vuelta todo alrededor de medios puntos. Entonces, vamos a levantar con una cadena y vamos a hacer ahí mismo o en el siguiente, como ustedes prefieran. Yo prefiero siempre ahí mismo hacer un medio punto y hacer un medio punto en cada cadena. Un medio punto en cada una de estas cadenitas, un medio punto, así toda la vuelta. Hago esta vueltita y nos volvemos a ver cuando llegue al final. No justifica que la haga con ustedes para no hacer tan largo el video. Muy bien, acá hice el último medio punto, entonces hago un punto deslizado, ¿ven? Y así les tiene que quedar una vueltita de medios puntos. Ahora nos quedan las últimas dos vueltas. Para que ustedes tengan en claro exactamente qué es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Esta terminación de acá. Que queda como en relieve. Le da una caída, un peso mínimo, pero un peso al fin y una terminación distinta. Entonces ahora nos queda solamente dos vueltitas más, que son una de medios puntos y una de puntos deslizados. Ahora, entonces vamos a hacer las últimas dos vueltas. Subimos con una cadena y vamos a ir de atrás hacia adelante, así, tomando el punto. Y hacemos nuestro medio punto. Nuevamente, así y así. Lo sacamos para atrás. Nuevamente de atrás hacia adelante, la abrazamos hacia atrás y sacamos hebra. Así hacemos nuestro medio punto. ¿Ven? Les tiene que ir quedando esta cadenita. Así. En otra ocasión tomamos así. Bueno, ahora es exactamente al revés. De atrás hacia adelante, sacamos hebra. A ver que me quedó mal la hebra. Así. Sacamos. Y cerramos. Así hasta el final de la vuelta. Y nos tiene que ir quedando esta trencita por delante. Nos vemos al final de la vuelta, donde vamos a hacer nuestra última vuelta y con eso terminamos nuestra remera. Muy bien, ya terminé mi vuelta, me uno con punto deslizado y así les tiene que quedar como esta trencita hacia adelante. Ahora, ven que entre la trenza y el punto en sí queda como una distancia, un agujerito. Entonces yo lo que quiero es cerrar ese agujerito. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo. Voy a hacer puntos deslizados, como si estuviera cosiendo. Entonces, me meto, saco hebra y paso. Me meto, saco hebra y paso. Y así voy rellenando como ese agujerito para que me quede como más prolijito. Sinceramente lo fui inventando sobre la marcha, no he visto que existiera esto, por eso yo lo llamé falso I-cord, porque le da como una sensación de cordón, pero claramente no es un cordón original. Hay una manera de hacerlo, pero es bastante más complicadito y no quería complicarlas más con ningún otro punto distinto. ¿Ven cómo les va quedando?
Entonces les queda como 2 cadenitas. Si ustedes ven el terminado, ahí tienen las 2 cadenitas. A ver, acá. Ahí tienen las 2 cadenitas, ¿ven? Una cadenita acá y otra acá. Y le da un acabado distinto, ¿ven? La verdad me encantó el resultado, me pareció sumamente fácil, porque la verdad es que la última vuelta, háganlo flojito, eso sí. Esta última vuelta es todos puntos deslizados, háganlo flojitos, y ya con eso terminan el último punto, cortan, esconden las hebras que les fueron quedando, si es que no fueron emprolijando en el momento, y ya se lo ponen. Entonces, sobre todo la parte del cuerpo y la terminación es muy fácil y sumamente rápida, muy rápida. Avanza rapidísimo en el largo, y aparte es un punto sumamente fácil. ¿Ven? Llegan acá y ya hacen el último punto deslizado, hacen una cadenita al aire y ya están en condiciones de cortar. No sé dónde me había quedado mi tijera. Cortan y ahora solamente les queda esconder las hebritas. Y así es como les va quedando. Bueno, en este caso es una mini remera, perdón, no era la intención, pero bueno, a veces uno propone y Dios dispone. Supongan que esto está así como en circular. Y acá ya tienen lo que es el cuerpo, las mangas. Acá las mangas yo no lo hice, pero si ustedes quieren le pueden hacer estas vueltitas para que quede igual. Yo no lo hice, me gustó cómo quedaba así, suficiente. Y bueno, espero que lo practiquen, que lo hagan. Si quieren le pueden hacer mangas largas o mangas no tan cortas, o mangas 3/4. Si lo hacen en otros hilados con mangas largas, les queda un suéter hermoso. Anímense, les dejé un montón de tips, un montón de trucos y sobre todo puntos nuevos y hasta un comienzo distinto de cuello y un final hermoso de tejido, saliendo del tradicional elástico y uno y demás. Espero que les haya gustado, que lo hagan. Cualquier cosa me dejan un comentario, un like, y suscríbanse al canal, que es gratis. Nos vemos en otro video. Hasta luego.